¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto que nos estén escuchando y que nos estén viendo. Claro que sí. Este es su podcast favorito que lleva por título El libro negro. un podcast sobre la Biblia por un canal más. Y el tema para hoy, ¿cuál es? El tema para hoy es: ¿la Biblia fue escrita para jóvenes? Fue escrita para jóvenes y vamos a hablar de Daniel Daniel y sus tres amigos. y sus tres amigos que encontramos en el libro de Daniel en la Biblia. Y este es nuestro segundo podcast para los que no sabían. ¿Cómo se llamó nuestro primer podcast? Nuestro primer podcast tenía como título En el principio, En el principio, y hablamos de Génesis 1 del 1 al 4. al 4 más o menos, y explicábamos de cómo Dios ha estado desde el principio hasta siempre y cómo funcionan los planes de Dios en nuestra vida. Claro que sí. Y si ustedes quieren saber más, Pueden buscarnos en YouTube, en YouTube, en Spotify. en Spotify y en todas las redes que dejaremos en la parte de aquí abajo. Y hablando de redes sociales, nosotros tenemos varias redes aparte de la que nos estén escuchando y de YouTube. ¿Cuáles son? Bueno, nuestras redes sociales por las que nos pueden seguir son YouTube, Instagram, Facebook. En Instagram y en Facebook nosotros estamos colocando un contenido diario muy lindo que son imágenes. Tenemos dos secciones: imágenes de versículos de la Biblia y también imágenes de frases Célebres de Ajá. personajes pues que han dejado sus grandes dotes de sabiduría. Sí. Y tenemos una red que nos sorprendió, que la verdad estamos admirados, y si nos están viendo desde allá, o sea, si vienen de esa red y nos están escuchando o viendo, muchísimas gracias. Sí, estamos muy felices. Estamos muy felices porque es la que más se ha movido. tenemos un recibimiento muy hermoso y espero que ustedes también nos acompañen, y esa red es TikTok. TikTok. Sí, mis hermanos, TikTok. Y en esa red nosotros estamos colocando lo que son curiosidades bíblicas. En 60 segundos te enseñamos 5 curiosidades bíblicas. Que tal vez no sabías de la Biblia. Y en todas esas redes sociales nos consiguen como @un canal más. Igual les vamos a dejar las redes en la parte de abajo. En nuestra descripción. Me presento, mi nombre es Joan Libardo. Y yo soy Jennifer Núñez. Y somos espositos. Recuerden que este es El Libro Negro, un podcast sobre la Biblia por un canal más. Tema número 2, la Biblia. Se me olvidó. La Biblia está escrita para los jóvenes y vamos a hablar de Daniel y sus tres amigos. Pero antes de iniciar nuestro tema, nos gustaría que escribieran en los comentarios sobre la Biblia está escrita para jóvenes. Si tú crees que sí lo está, escríbelo. Y si tú crees que quizás no, que quizás la Biblia es para abuelos, que quizás ellos sí pueden entenderla, también escríbenos. Y quédate porque vas a aprender que no es así. Te vamos a enseñar con una serie de videos varios jóvenes que fueron escritos o que están escritos en este hermoso libro. Como les decíamos, hoy vamos a hablar de Daniel y sus tres amigos. Y les queríamos invitar pues, a que nos acompañen. También les queremos invitar a que, si es posible, abran su Biblia para lo que será un texto muy importante para el día de hoy, que lo encontramos en Eclesiastés 12 del 1 al 2. O sea, 12, 1 y 2. Exacto. Dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en los que digas: no encuentro en ellos placer alguno, antes que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Creo que este texto es bastante claro. Claro que sí. Tenemos que buscar a Dios, ¿cuándo? Siempre, pero desde nuestra juventud. Pero en especial ahora. Exacto. Ahora que usted tiene la fuerza de levantarse de la cama, porque ahorita nos da pereza, pero es solo pereza. Algún día, ojalá muy, muy lejos, no nos podremos levantar porque nuestro cuerpo ya no nos va a dar. Y será muy triste. Por eso Eclesiastés nos invita a que nos acordemos ahora. Antes de que se nos acabe el tiempo. Antes de que se nos acabe nuestra juventud. Y veíamos una película que tenía un mensaje muy parecido a este. Se llama Y si solo pudiera imaginar.
I can only imagine. Esa misma. Y nos contaba la historia de un joven que tuvo un hogar difícil. Demasiado difícil, diría yo. Tenía un padre terrible. Y él quería tener un buen padre, pero sabía que su padre era un monstruo. Y un día su padre descubrió que tenía cáncer y decidió arreglar las cosas. Exacto. Pero se le olvidó lo que dice Eclesiastés. Acuérdate en tu juventud, porque vendrán días malos. Y lastimosamente su hijo ya no lo veía o no lo ve como una figura paterna y mucho menos como una personaje de amor, y se fue de la casa. Pero su hijo un día decide regresar y se encuentra que su padre ha cambiado, pero él no cree en ese cambio hasta que realmente se da cuenta que él cambió, y escribe algo muy bonito y muy triste en su libreta. ¿Recuerdas qué fue? No. Decía: mi padre, el que yo siempre quise, está a punto de dejarme. Y también escribió algo muy triste, y es: hoy por fin tuve mi primera conversación con mi papá. Después de muchos años. Después de toda su vida. Sí, después de toda la vida de su padre. Los invitamos a que vean esa película y que la compartan en familia. Pero vamos a desarrollar el tema, que es: la Biblia está escrita para los jóvenes, Daniel. Y también nos gustaría que escribieras qué edad tienes. Oye, sí, sería una buena pregunta. Nosotros tenemos... 24 años. No. Ah, sí. Bueno, no sé. Yo soy del 96, saquen cuentas. 24. 11 de noviembre. Espero mis regalos. Octubre. Bueno, vamos a hablar de Daniel. Y vamos a ver que Daniel es la esencia misma de lo que se escribe en Ezequiel. ¿Por qué? Porque ya todos sabemos que Daniel fue un joven que decidió servir a Dios. Sí. Que entregó su juventud y toda su vida. Y empecemos por el principio. ¿Quiénes eran Daniel y sus amigos? Eran personajes importantes, ¿sí? Dice la Biblia que cuando el rey Nabucodonosor conquista las demás tierras, en especial la tierra que está Daniel, manda a traer los mejores jóvenes, los más inteligentes, los más simpáticos, sí, los de mejor posición, lo mejor de lo mejor, para llevarlos a su reino y educarlos como jóvenes de ese reino. Para que sean sabios. Les decíamos 5 cosas que no sabías en Instagram. Pues algo que no sabías era que eso era muy común en las conquistas, porque de esa manera los jóvenes no se vengaban, ya que hacían parte, entre comillas, del nuevo reinado. Del botín. Del botín. Entonces esos jóvenes fueron llevados para ser educados como los mejores jóvenes. Y pues todo va bien hasta ahí, ¿cierto? Bueno, sí, un poco triste, mi tierra fue destruida, pero yo estoy bien. Separado de sus padres. Sí, pero yo estoy bien, estoy en la casa del rey, pero... Con sus amigos. Con sus amigos, pero pues hay un problemita. Es como si nosotros, que somos de Latinoamérica, bueno, esperamos que ustedes sean de Latinoamérica como nosotros. Ahora, nosotros latinoamericanos, si somos llevados a Asia, es un choque totalmente diferente. Cultura... Solamente con el saludo ya es algo ya diferente. Es diferente. La comida, el agua, no, todo es diferente. Igual le pasó a Daniel y a sus 3 amigos. ¿Y qué pasó cuando ellos se dan cuenta que todo es diferente? Bueno, ellos se dieron cuenta de que todo era diferente, y en especial de las comidas. Las comidas. Ellos llegaron, no solamente eran esos 4 jóvenes los que raptaron y los que llevaron al palacio, habían más jóvenes, y hablábamos nosotros cuando estábamos ensayando, hablábamos de que cuando nosotros llegamos a un lugar nuevo, por ejemplo, cuando vamos a la universidad, cuando vamos a una escuela nueva que no conocen, que somos cristianos, que somos adventistas, que guardamos el sábado o que hacemos cualquier otra cosa. Tenemos 2 opciones. Exacto. ¿Recuerdas cómo te decía yo? Tenemos 2 opciones, y una vez en una conferencia un pastor decía, tenemos 2 opciones, o ser adventistas del séptimo día, o ser adventistas del servicio secreto del séptimo día. ¿Y a qué hago referencia con eso? Cuenta el pastor que una vez fue a un congreso de PCN, de jóvenes adventistas, y fue a su universidad, a una universidad donde no había, o sea, una universidad no adventista, pero con presencia de jóvenes adventistas, y resulta que 2 compañeras de la misma carrera fueron a la reunión, y cuando se encontraron dijeron, oh, ¿tú eres adventista? Sí, yo también soy adventista.
2 jóvenes adventistas del servicio secreto, Sí. pero Daniel y sus amigos No eran del servicio no eran del secreto. servicio secreto. ¿Por qué? Porque estos jóvenes tenían muy arraigados sus principios y los defendían a capa y espada. Resulta Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esos 4 jóvenes cuando llegan a la primera comida? ¡Qué hambre! ¡Qué rico ir a comer la comida del rey! ¿Y era comida mala? No, de hecho, Posiblemente había de todo, eso sí, había de todo en esa mesa. los mejores postres Los que mejores pudieron haber. postres, la comida en que a esa ti más época. te guste, todo eso estaba ahí. Imagínatelo. Y si todo era bueno, si era lo mejor del rey, las mejores frutas, las mejores verduras, la mejor carne, el mejor vino, Sí. ¿cuál era el problema que tenían esos 4 muchachos? El problema era que todo ese montón de alimentos eran santificados, eran, ¿cómo se dice? Consagrados Eran consagrados a los dioses babilónicos. Tengo una pregunta, ¿Cuál? y es para cada uno de ustedes, y espero que nos la respondan, por donde sea, en Por los donde comentarios, en nuestros mensajes. Nosotros leemos todo, chicos, tengan Les eso vamos por a seguro. responder. Les vamos a responder. Nice, estuviste pendiente, sacaste 5. La pregunta es, esos 4 muchachos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Ajá. se les cambió el nombre. Sí. Cuando llegaron a Babilonia se les dio un nombre de dioses. Ujú. Por eso era que era peligroso comer de esa comida, porque todo era consagrado a los dioses, incluidos ellos. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron los 4 nombres que se les dieron a cada uno? Oigan, Yo sí me lo sé. no se lo sabe. Oigan, no se vale buscar en internet, Ni en la Biblia. ni en la Biblia, no sean tramposos. Colóquenlos como Ni en el ustedes. teléfono. Ni en ninguna parte, ni pregúntele a su papá. Colóquenlos como ustedes crean que es el orden y nosotros les diremos si está correcto o no. Ujú. Bueno, avancemos con el tema. ¿Qué Yo tengo pasaba? ahora otra pregunta. Uy, ya serían 2 preguntas. ¿Cuál es la siguiente Pero pregunta? no para los jóvenes. Ah, no me diga que es para mí. ti. Señor, voy. La pregunta es, si estos jóvenes que Ujú. se dieron cuenta que esos alimentos fueron santificados para los dioses, Ok. que fueron consagrados, quizás ellos en su mesa, aparte ellos 4, pudieron haber orado por esos alimentos para que Dios los bendijera. Ok, o sea, tú me dices que ellos pudieron haber santificado sus alimentos. Santificados a los dioses. De Pero santificar de los dioses para santificarlos a Dios. Ok, hay algo que debemos pensar. Ellos estaban en un banquete, Ujú. en un festín. ¿Crees tú que esas personas se hubiesen dado cuenta que esos 4 muchachos santificaron esos alimentos a Dios? Se hubiesen ofendido. Pero... Empecemos por eso, se hubiesen ofendido muchísimo. Sí. Porque, ¿cómo nos sentiríamos nosotros que llegase alguien a nuestra casa, a nuestra mesa, cogiera nuestra comida? Que nosotros hayamos santificado a Dios. No, que nosotros hayamos hecho con mucho amor y viesen que como que no les gustó el Ay, sazón. sí. Hubiese Como que, sido terrible. Gracias. Como que Ay, gracias, no quiero. te voy a volver a invitar mañana, ¿ok? Bueno, ¿y qué pasó? Esos Bueno. jóvenes ya vimos que no pueden comer esa comida porque está santificada a dioses que no son su Dios. Exacto. Y resulta que también enfrente, pues quizás de las personas que estaban ahí, de todos los otros jóvenes, Daniel dice que se propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con la bebida del rey. No era que esos alimentos eran malos, sí, o sea, que estuvieran contaminados, pero estaban contaminados, sí. Estaban consagrados. Estaban consagrados a otros dioses que no eran su creencia, eran dioses que eran Paganos. paganos, eran dioses que eran imágenes ahí, que no Es- eran nada. Era totalmente diferente a lo que sus padres le habían Exacto, enseñado. cuando él ya había vivido y había compartido con Dios. Exacto. Y dijo que no, aún estando en país aparte, en otra región, en otra cultura, no se iba a separar de Dios, ni él ni sus amigos. Ni sus amigos. No querían ser cristianos del servicio secreto. Exacto, ellos querían demostrarle al mundo que tenían un Dios Vivo. vivo y un Dios diferente. Real. Un Dios que estaba con ellos. Y recordemos que ese Dios de Daniel y de sus amigos es el Dios que
nosotros tenemos. Es el mismo Dios. No que se les ha olvide cambiado. nunca eso, es el mismo Dios. Bueno, ¿qué pasó con sus amigos y esa festín? Bueno, lo que sucedió es algo muy sencillo. Resulta que llega Daniel y le dice al jefe que por favor no le sirva esa comida. Se lo dice muy amablemente. Que por favor no le sirva esa comida, que él prefiere que le den verduras, legumbres y agua. Y entonces el jefe le dice que si estaba loco. ¿Cómo se le ocurre que vamos a hacer eso? Bueno, ¿No? eso no está en la Biblia, Sí, ¿no? pero, Que o sea, pero ¿cómo sí, se le sí. ocurre que le vamos a dar verduras si le va a faltar la proteína, si le van a faltar tantas cosas? Usted se llega a enfermar a y mí yo pierdo la cabeza. Exacto. Así que, ¿qué le dice Daniel? Daniel le dice que hagamos una prueba por 10 días. Solamente bastaron 10 días para que hubiera un cambio. Le dijo, danos estos alimentos que son frutas, legumbres y agua por 10 días y a los otros jóvenes Dale dales lo mismo que come el lo rey. mismo que come el rey. Y en 10 días vas a ver si hubo diferencia o no. Y si no hay diferencia, pues nosotros comeremos lo que usted nos está estipulando. ¿Y qué pasó? Bueno, pues llega el jefe, ¿cómo se llama? Arioc, el Ajá. capitán de la guardia del El rey. capitán de la guardia del rey, y llega y dice, pero ¿qué es esto? Porque estos jóvenes se ven 10 veces Porque mejores. estos 4 muchachitos, solo 4 muchachitos de muchos muchachos, Ujú. son mejores? Porque están más rosaditos, porque están gorditos, porque fuertes. están bonitos, porque están más mejor, diríamos por ahí, Dijo el bobo. de los que toda esta cantidad de jóvenes. Ujú. Y obviamente se le explicó y el capitán decide, bueno, pues ahora todos vamos a comer lo mismo que están comiendo come ellos? Daniel y sus amigos. Y nos damos cuenta que Daniel acababa de llegar y ya había dejado un gran impacto en lo que era el palacio. En y 10 días. ¿Qué recibieron esos muchachos? ¿Qué recibieron? Bendiciones del Ajá. cielo. Bendiciones y Dicen más que eran sabiduría. mucho mejor que todos los demás. Y Daniel, por haber sido el pionero, porque obviamente sus amigos también, pero Daniel por haber sido el vocero, Tomaba la iniciativa. Dios le da un don especial. Y ese es el don de interpretar sueños. Y ya vimos cómo interpretaba los sueños en todo el libro de Daniel. Y así fue creciendo Daniel y sus amigos, llegando a ser, a través de 2 reinados, del de Nabucodonosor y el de Darío, de los medos y persas, Y Belsasar, que fue muy que fue cortico. pues muy corto, bueno, no sabemos qué tan cortico fue, pero Pues fueron sí. 2 reinados, porque recordemos que igual seguía siendo Babilonia, a eso hago referencia. Ellos siempre estuvieron entre los que dirigían el pueblo de Dios, iba a decir, el pueblo del Babilonia, rey de sí. Babilonia en su caso, y de Medos y Medo Persas en su caso. Y vamos a hablar de lo que pasa tiempito después, no sabemos cuánto, de pronto alguien que sepa no lo puede decir, eso sucedió 20 años después, no sabemos, pero tiempo después Daniel pone a prueba su don y le muestra un sueño que Nabucodonosor estaba teniendo y que casi pierden la cabeza, Sí. todos por culpa de unas personas. Ujú. Daniel, bueno, resumiendo, Daniel interpreta el sueño y le dice a Nabucodonosor, tuviste una estatua, tú eres la cabeza, tu reino es el más fuerte, pero vendrán reinos diferentes. Y sin que le dijeran el sueño. Y sin que le dijera el sueño, y Ujú. sus amigos estaban ahí porque Daniel llegó y le dijo, bueno chicos, pasa algo malo, nos van a cortar la cabeza. No más así. No, pues otra vez vamos a morir y no tenemos la culpa, pero pues vamos a orar. Y Dios les revela el sueño. Daniel va, le cuenta el sueño. No sabemos qué pasó en ese momento, pero Daniel no estaba ahí con ellos. Nabucodonosor construyó una estatua totalmente de oro. Sí. Como la del sueño, pero era toda de oro. Toda de oro. Y sus consejeros, sus malos consejeros le dicen, pues rey, para siempre vive. Y tu reino tan inmenso, pues que todos te alaben a ti como el único Dios. Ajá. Ahora resulta que ya no había muchos dioses, que el único Dios era el rey. El rey. Y pues me siento poderoso, ¿no? Hagámoslo y traigamos todo el pueblo, y cuando suene el coro, Ujú. todos se van a arrodillar. Y qué increíble y qué malicioso que cuando se arrodilla todo un pueblo, solo 3 muchachos están en pie y precisamente, preciso, Enfrente del rey. enfrente del rey, y se dan cuenta. Y el rey, ¿qué les dice el rey? El rey estaba. Bueno, los manda a llamar, Sí, ¿cierto? primero Les los dicen, manda a vengan llamar. y expliquen. Pero
Cuéntanos, ¿cómo estaba el rey en ese momento? El rey estaba eufórico, o sea, prácticamente como si Satanás estuviese ahí. Obviamente estaba ahí. Sí, pero ahí llenándolo de cizaña, llenándolo de Ujú. rabia, diciéndole cómo es posible que estos jóvenes que yo acogí, que estos Que les he jóvenes dado que les he dado todo, todo, que mejor dicho son mis hijos. me humillan, porque eso era una humillación. Claro, porque es que no eran simples plebeyos, y perdonen la palabra, no eran simples plebeyos, eran consejeros del rey. Eran las personas que estaban aconsejando al rey y eran personas que eran vistas como guías. Si Ajá. ellos se portan, nosotros nos portamos igual. Y preciso estas tres personas, consejeros del rey, no se arrodillan ante el rey. Obviamente se viene una rebelión encima. Y por eso Nabucodonosor, armas a tomar. Claro que sí. Y además de eso, manda a llamar a los guardias más fuertes. Sí. Y les dice, agárrenme estos 3 jóvenes. Me los amarran, Ajá. me los envuelven y me los meten ¿dónde? Pero ya va, antes de que los metieran, pasó algo muy importante. Ay, sí, no se nos puede olvidar. Recordemos lo que dice Eclesiastés. Acuérdate en tu juventud de buscar a Dios. Exacto. Y entonces sucede algo muy, muy, muy lindo, muy interesante. Y es de que le preguntan, a ver, acá lo tengo, Daniel interpreta. El foso de los leones. Mire, el horno en llamas. Aquí está. Eso se encuentra en Daniel 3. Y los versículos que vamos a decir, que vamos a leer es: ustedes 3, es verdad que no honran mis dioses ni adoran a la estatua de oro que me he mandado a erigir. Y ellos les dicen, pues no. Pues sí, es verdad. ¿Cómo te Entonces parece? dice que les da una segunda oportunidad. Ahora que escuchen nuevamente la música, les voy a dar la oportunidad de que se arrodillen. Vemos que ahora tienen presión de grupo. Ahora Exacto. todo el pueblo los está viendo. Y chicos, parece algo sencillo. Solo es arrodillarse. Sí. Solo es eso, solo arrodíllense. Solo muéstrenme respeto. Y Pero ya. ¿qué iba más dejen allá? la bobada. El problema era que al mostrarle el respeto al rey también estaban diciendo te aceptamos como nuestro Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos cuenta la Biblia? Dice así. No vayas a decir el nombre. Ay, casi lo digo. Sabía, porque recuerden que nos tienen que decir cuáles son los 4 nombres que se le dio a los muchachos. Le respondieron esos 3 jóvenes a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, así sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Creo que se nos olvidó decir que había un horno de fuego, ¿cierto? Sí. Creo que no dijimos, pero el edicto decía que se tenían que arrodillar y el que no obedeciese iba al horno. Ajá. Y veamos, chicos, que nosotros siempre vamos a estar a prueba. Siempre. Y veamos, chicos, que esas pruebas no son hechas al azar. Satanás no es que, pues pongamos una prueba y ¿qué le ponemos? No, señores. Satanás sabía muy bien que iba a decirle o mandarle a decir a Nabucodonosor que hiciera una estatua y no un castigo chiquito, era la muerte lo que les venía. Y vemos que Nabucodonosor era un dios piadoso. Era un rey piadoso. Y los manda a llamar y les dice, chicos, les doy la oportunidad de que se arrepientan. Pues se los dijo más molesto. Sí, pero pues estaba un poquito más contento que yo en este momento, ¿no? Menos contento. Más contento porque es chiste. Ah, sí, sí. Y les decía, bueno, chicos, les estoy dando la posibilidad, arrodíllense. Yo soy el nuevo Dios, reconózcanme como Dios. Y ellos le dicen, no, tú no eres nuestro Dios. Nosotros solo servimos a un Dios. Y no sepa, rey, necesitamos defendernos. Y sepa, rey, que sí vamos a entrar. Ellos no apelaron, dije, vamos a entrar. Y si salimos de allá, adoraremos a Dios. ¿Y si no? Pero si morimos allá, adoraremos a Dios. Exacto. Y ese tiene que ser siempre nuestro pensamiento. Si ustedes se han quemado
Uy, no, deja así. Ese tiene que ser nuestro pensamiento en la universidad, en nuestro trabajo, en lo que sea. Y díganle o díganse ustedes si no puedo hacer tal cosa, si soy despedido de este trabajo, si tengo que aplazar mi carrera, si tengo que enfrentarme a alguien y humillar la cabeza, bajar la cabeza, digan, si no son las cosas como yo quiero, adoro a Dios. Y si son las cosas como yo quiero, pues adoro 2 veces más a Dios. Recuerden que la Biblia dice que el que toma el nombre de Dios y lo pone delante o lo pone en alto, Dios lo agarra y lo pone en alto. Perdón, Jesús, me estoy equivocando. Jesús toma ese nombre y lo presenta ante su Padre y lo pone en alto también. ¿Qué dice la historia después de que estos 3 jóvenes le responden de esta manera a Nabucodonosor, el rey? Bueno, dice que el rey mandó a calentar 10 veces, ¿fueron? 7 veces. 7 veces. Vamos a ver, ¿qué dice acá? Dice que... No lo encontramos, si ustedes lo encuentran, déjenlo ahí abajo. Pues ya, déjenlo. 7 veces, sí. Yo tengo 7 la razón. veces más. Confíen en mí. 7 veces más de lo que se puede calentar un horno. Bueno, iba a decir algo, pero no lo digo porque no estoy seguro, pero... Sí, hoy calentamos el horno. 7 veces más. ¿Cuánto sería la temperatura normal de un horno? ¿300 grados centígrados? El horno de nosotros tiene que 250. Creo que tiene 350 grados. Ahora 7 veces más, 350. A mí me da miedo prender el horno. Imagínense. Ahora ese horno estaba 7 veces más caliente. ¿Ya nos habías dicho? Y no era un horno de cocina. Era un horno gigante. Obviamente era para meter personas. Bueno. Y Nabucodonosor manda a calentar ese horno súper airado. Manda a buscar los más fuertes para que amarren a esos muchachos y los tiren de cabeza dentro de ese horno. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando abren la puerta del horno? Cuando abren la puerta del horno, se mueren automáticamente los guardias que estaban ahí. Y los guardias que los arrojaron murieron. Cayeron muertos esas personas. Ajá, dice acá. 7 veces más de lo normal en el versículo 20, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército atarán a los 3 jóvenes y los arrojarán al horno en llamas. Fue así como lo arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a esos 3 jóvenes. A esos 3 jóvenes. Ahí decía el nombre. Sí, me pensé que lo ibas a decir. Y esos 3 jóvenes caen dentro del horno de fuego. Y ya decías, todos nos hemos quemado. Sí. Pero ellos no sintieron absolutamente nada. Ni siquiera calor. Era como si estuviesen en una habitación normal. ¿Y qué pasa con el rey? El rey mira hacia allá. Es que se lo quiero leer porque quiero que ustedes lo escuchen tal cual como está en la Biblia. Dice así: en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Dice así: así es, su majestad. Ellos le respondieron: pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. ¿Qué esperaba el rey Nabucodonosor? Que en el momento que esos muchachos pasaran, empezaran a gritar. Mejor dicho, esperaba muchas cosas malas. Pero ¿qué pasa? En el momento que esos muchachos entran al horno, no se escucha nada. Y dice, espere, primero que todo, ellos estaban amarrados. Sí. No están amarrados. Segundo, metimos 3. Porque hay 4. Y ese cuarto que está allá es muy diferente a todas las personas que yo conozco. Y entonces él va corriendo hasta la puerta y se acerca lo más que puede. Nos da a entender que estaba muy caliente. Y les dice, oigan, ahí van los nombres que ustedes todavía no nos han comentado. Por favor, salgan. Vengan acá conmigo y cuéntenme quién era ese que estaba ahí. Ajá.
Y entonces ellos salieron y toda la gente salió a reunirse con ellos y dice que ni siquiera olían a humo, ni un solo cabello se les chamuscó. Mis hermanos, mis amigos, mis jóvenes que nos están escuchando, la Biblia nos deja muy claro en Ezequiel: acuérdate de Jehová cuando eres joven. Nos deja muy claro en Ezequiel. Gracias por corregirme. Eclesiastés. Continuamos. Esto. Eclesiastés, acuérdate de tu. Ay, me hizo perder. Ahora no sé qué iba a decir. Acuérdate. Bueno, la Biblia dice muchas cosas. Pero dice que nos acordemos. Nos dice también que Dios siempre está con nosotros. Que podrán venir muchos, pero ni uno de ellos llegará a nosotros. Y esos muchachos nos muestran algo que no nos podemos imaginar. Porque no nos podemos imaginar qué es estar dentro de un horno de fuego. Y aún dentro de esa situación ellos están bien. Y no solo están bien, Jesús está con ellos. Ahí adentro está con ellos. La Biblia no dice, pero yo creo que fue muy bonito verlos. Y fue como que, ¿ya vieron? Miren, Él está con nosotros, qué alegría. Eso. Yo creo que cuando Él bajó, es mi criterio, no es lo que yo digo, no está en la Biblia, chicos, pero yo creo que Jesús bajó y dijo: chicos, qué alegría que ustedes fueron capaces de testificar delante de toda esta gente que el Dios de Israel está vivo. Y por eso estoy aquí, para que ustedes salgan más fuertes de su fe y le muestren a todos que el Dios de Israel está vivo. Que el Dios de Israel está con cada uno de nosotros. Que está donde tú estés, ahí está Él. Donde tú piensas que Él no está, también está ahí. No sabemos, porque estamos en tiempos difíciles, cómo estés viviendo. Sí. Empezó un 2021 bastante difícil para muchas personas. No sabemos si estás enfermo. No sabemos si no tienes dinero, no sabemos si no te pudiste matricular a tu universidad, no sabemos por qué situación estés pasando. De todo corazón queremos que estés bien, sí, pero no sabemos cómo estés. Y vamos a orar por todos nuestros seguidores. Estamos muy felices, ya lo dijimos al principio, y no sabemos cómo estés, pero chicos, habían 3 muchachos dentro de un horno de fuego y ahí estaba Jesús. Yo creo que ninguno de nosotros está dentro de un horno de fuego, pero si lo estuviese, Jesús estaría con nosotros. Amén, claro que sí. Así que, chicos, este es el momento para que le dé las gracias a Jesús por estar con nosotros y para que te acerques a Jesús. Así que, sigamos la historia. Pasa el tiempo y ahora le toca a Daniel. Ay, Dios mío. Esto muere Nabucodonosor, entra su hijo hace una parranda, pierde el reino y llega lo que es Ciro y Darío. Y otra vez esos 4 muchachos seguían ahí firmes. Aunque la Biblia ya después no los menciona a los otros 3. No los menciona a los otros 3, pero así como no mencionó a Daniel, pues ahora menciona a Daniel y dice que Daniel estuvo ahí estuvo con los medos y los persas y murió en ese reinado. Tristemente, pues Daniel murió. Ya estaba. Pues tristemente no, pero Daniel no ya vivió toda su juventud, ¿sí? Y dice que estaba ahí y nuevamente Daniel es probado. Y veamos algo muy interesante. La Biblia dice que solo son 3 veces, pero yo creo que eran más. Pero 3 veces al día mínimo, Daniel iba a su cuarto, abría las ventanas y oraba al Dios del cielo. Y las personas, otra vez que habían conspirado, volvieron a hacerlo. Y la ley medo-persa era más terrible que la ley de los babilonios. Y ya lo vamos a ver por qué. Y decidieron conspirar, porque la Biblia dice que conspiraron. Eso no fue casualidad. ¿Y cómo conspiraron estos perversos que Daniel había salvado en algún momento? Bueno, resulta que la envidia está en todos lados. Sí, eso sí, en cualquier parte. Está en todos lados y ellos se dieron cuenta que ese rey tenía una amistad muy bonita. Muy bonita, sí, de hecho sí, todos los reyes, inclusive el hijo de Nabucodonosor era muy amigo de Daniel y sus amigos. Y pues esos 2 reyes también eran amigos de Daniel y sus amigos. Exacto. Entonces, sucede que ellos buscaron la caída de Daniel
y casualmente no encontraron ninguna. La única... Ajá. Porque cuando un cristiano está con Cristo, pues la única manera de que ese cristiano caiga es tocando su fe. Porque Exacto. si un cristiano está con Cristo, no van a conseguir que esté por allá tomando, que esté con muchachas, con muchachos, que esté en lugares donde no debe estar. Él está con Cristo. Por eso los que trabajamos, los que estudiamos, siempre la piedra de tropiezo es el sábado. Siempre somos probados con eso, con Cristo. Nunca alguien va a la iglesia y dice, es que yo vi a ese muchacho en la universidad tomando. No. Van a la universidad, o la universidad va a nosotros y nos dice, es que tú no estás tomando clase en sábado. Es que tienes que hacer un examen Es o que una práctica o hacer, lo que sea. Y ojalá fuese un examen que no vale nada. No, tiene que ser el bimestral. Sí. Tiene que ser el definitivo. O no puedes trabajar con nosotros, como me pasó a mí. Como nos pasó a todos. A todos. No que puedes... levante la mano el cristiano que perdió un trabajo por el sábado. Bueno, como a todos, como que, oye, sí, es tu hoja de vida genial. Uf, pero te necesitamos los ojos. Y siempre es, no, pues habla con tu pastor. No, sí, hable. Es corta. que piensa, es que mucha gente cree que es el pastor el que es lo el pastor. prohíbe. Y no es solo eso, es más triste cuando es que Dios va a entender. Ajá. Es que pues, Dios no quiere que tú pases Dios no hambre. te quiere que tú pases hambre, pero es que Dios quiere que yo sea fiel a mis principios. Bueno, y volvemos a Daniel. Ya vimos que Daniel no tenía ningún error. Era ya era un señor, ya era una persona ejemplar. Solo tenía una cosita. No mala. No mala. Sino que digna de soltar. De admirar. Sí. Y era que todos los días, 3 veces al día, oraba. En la mañana, en la tarde y en la noche. Y veamos que el edicto que Daniel tuvo que enfrentarse era muy parecido al que enfrentaron sus amigos. Sí, era muy parecido de hecho. Porque dice acá que vamos a ver. Vamos a buscarlo un momentico. Sí, de eso está en Daniel 6. Sí. En Daniel 6 dice acá, formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey y estando en presencia dijeron, que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Nosotros los administradores reales junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días, un mes, sea arrojado al foso de los leones todo el que adore cualquier dios u hombre que no sea su majestad. No sé si te diste cuenta, pero ellos dijeron todos. Ajá. Todos nosotros convenimos que te tienen que adorar a ti por 30 días mínimo. Y el que no lo haga, al foso de los leones. Ajá. Y entonces... Todos. Entonces Darío, ya me acordé, Darío, que era muy amigo de Daniel, dijo, pues todo, ¿no? Pues bueno, está bien. Había un problema con la ley medo-persa. La ley medo-persa era ley de hierro. ¿Por qué? Porque los medos y los persas eran muy inteligentes y muy fuertes, muy aguerridos. Por lo tanto, sus leyes eran las mejores que habían y sus castigos eran los mejores que había, porque era su especialidad, ser muy estrictos. Y entonces el rey Darío erróneamente firma ese edicto. Pensando que, no sé, pajaritos. Digo, no, pues si todos están de acuerdo, pues firmemos la ley. También. Sí, de pronto Daniel está de acuerdo y pues se firma ese edicto y precisamente Daniel es que escuchen. Cae. ¿Qué dice la Biblia? Escuchen lo que dice. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. O sea que Daniel agarró y dijo, hay un decreto que dice que me va a mandar al foso de los leones si oro. Vamos a orar. Sí. Que ore, dice. Sí, y pues, ¿qué acaso esa no es nuestra respuesta ante los problemas? Sí, no es como que,
no tengo dinero, voy donde un prestamista. Ajá. Y si mejor me arrodillo y lloro, ya que él es el dueño del dinero. Exacto. Estoy muy enfermo, voy a ir a un especialista. Tampoco quiere decir que no vaya Sí, a un obviamente, no estoy diciendo, no, es que los de Canal Más dijeron que me arrodille a orar, porque es que si yo oro me voy a curar. Sí, hermano, pero pues también tienes que ir a un médico, ¿no? Tampoco no es lo que estamos diciendo. Lo que te queremos decir, porque la Biblia no lo confirma, es que Daniel primero oró a Dios y después fue y habló con el rey Darío y le dijo, rey Darío, ¿tú sellaste esto? ¿Ya te diste cuenta que me perjudica? No, y es que el rey firmó, los sátrapas y todos ellos se fueron corriendo a la casa de Daniel a esperar que lo pudieran encontrar Sí. con las manos en la masa. Con las manos en la frente. Exacto, así en la ventana. Y lo consiguieron y apenas él estaba orando y llegaron y lo agarraron y se lo llevaron y le dijeron, su majestad. O sea, ¿cuánto debió haber pasado? No, pues, acaban de, es como que si hubiesen tenido celular en ese momento, ya puso el sello, foto y traigan. Sí, el WhatsApp, sí, Instagram, por WhatsApp. por el live. Sí, un live ahí, aquí estamos. Mire, si ven, allá arriba está Daniel, está desobedeciendo las leyes del rey. Porque así son. Porque así son los malos y así somos nosotros. Sí, dice sí. No es verdad que su majestad publicó un decreto. Según entendemos todo, el que en los próximos 30 días adore otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Ni siquiera se había dado cuenta que No estaba había caído en cuenta en ese momento que estaba perjudicando a su amigo. Exacto, dice, pues según la ley de los medos y persas no puede ser derogado ni siquiera por el rey. Ni siquiera por el rey. Y entonces ya sabemos lo que pasó. Sí. Daniel es llevado al foso de los leones y veamos que el rey Darío quería tanto a Daniel que duró mucho tiempo de ese día tratando de que ese edicto no se llevase a cabo, pero no fue posible. Cuando Daniel es llevado al foso de los leones, el rey Darío está ahí y le dice, Daniel, el Dios a quien tú sirves, de ese que tú tanto hablas, te libre. Y Daniel le dice, ese Dios está conmigo. Entonces baja al foso, o es tirado, es lanzado al foso, se pone una piedra, se sella la piedra para que no sea abierta. ¿Y qué creen ustedes que pasa con Darío? No es capaz de dormir. No pegó el ojo en la noche. ¿Y qué pasó con Daniel? No, Daniel estaba muy tranquilo. Pues Daniel se bajó, apenas llegó y empezó a orar. Y el ángel de Jehová bajó y le cerró la boca a esos leones. Y entonces al otro día Darío apenas ve que salió el sol, sale corriendo, manda a quitar esa piedra y le grita, Daniel, ¿tu Dios te ha salvado? Y Daniel le dice, Rey, para siempre vive, Dios ha estado conmigo. Wow. Y entonces supongo yo que como ellos dijeron que ese decreto fue aprobado por todos, pero resulta que no fue aprobado por todos, se pudo tumbar el decreto. Porque obviamente si dice que todos firmaron pero no firmaron todos, no es un decreto válido. Exacto. Y en ese momento el rey Darío manda llamar a esos muchachos, a todas esas personas y lastimosamente sus familias, y son tiradas al foso de los leones. ¿Y qué nos dice la Biblia con estas personas? ¿Qué nos dice? Que tristemente no habían tocado el suelo cuando los leones ya los habían despedazado. Ya se lo habían comido. Ya se lo habían comido. Y Daniel Estaban nos dice, el libro de Daniel nos confirma que el rey Darío manda a sacar un edicto donde se dice que el Dios de Israel, el Dios de Judá, el Dios de Daniel o el Dios a que Daniel sirve, es el Dios vivo. Es el verdadero Dios. Y Daniel muere años después, pero siempre dejó un buen mensaje por 3 reyes. Desde el principio. Desde el principio. Joven, él aprovechó su juventud. Aprovechó su juventud, porque Daniel muy bien pudo haber pasado desapercibido, pero quizás si Daniel hubiese pasado desapercibido, hubiese muerto cuando los que estaban aconsejando a Nabucodonosor no fueron capaces de interpretar el sueño. Cuando los que
mandaron a hacer ese edicto, hubiesen matado muchos judíos que estaban en el pueblo de ese momento de Ciro y Darío. Y ya culminemos esto y repasemos lo que nos dice el texto bíblico que desarrollábamos durante este programa. Acuérdate de tu juventud, porque van a venir días malos. Porque van a venir días malos, no días pues más malos que el 2020, ¿no? Pero días en los que tú no vas a tener fuerza. Van a venir días en los que ya no vas a poder hacer nada por ti mismo. Y vas a querer, no soy capaz, se me quedó la lengua pegada. Y vas a querer hacer muchas cosas, pero no vas a poder. Y no estamos hablando solo de la vida espiritual. Estamos hablando de nuestra vida personal. Porque qué bueno fuese que ahorita desde jóvenes empezásemos a ahorrar para nuestra pensión, para nuestra casa, para nuestro carro, para nuestros hijos, para todas esas cosas que queremos tener, pero no podemos esperar estar frente a ellas porque no hemos ahorrado. Qué bueno fuese que empezáramos desde ahora. Y qué magnífico fuese que desde ahora mismo empecemos a buscar a Dios. Sí, y como dice un libro que lo venden en Yapa, atrévete a ser diferente. Atrévete a ser un joven diferente. Ajá, eso, Daniel, ¿ya puedo decir los nombres? Sí. Eran Sadrach, Mesach y Abednego y Belsasar. Belsasar era Daniel. Esos tres muchachos que a pesar de estar en tierras extrañas, con una educación extraña, con nombres diferentes a los que ya teníamos, se atrevieron a ser diferentes y murieron convencidos y fieles a sus principios. Y si ellos pudieron, jóvenes en otra tierra, ¿por qué nosotros no? ¿Y qué se hace la invitación de este podcast? Sí. Nos dimos cuenta que la Biblia está hecha para jóvenes. Ajá. Que hay una historia de 4 jóvenes. De un joven. Muy pronto hablaremos de otro. No vamos a decir de quién, pero muy pronto hablaremos de otro que no sé, por ahí que se puso a ponerle pruebas a Dios. De Dios, si tú existes, por favor que se moje esta cosita. Ay, Dios, no quedó claro. Y si mucho spoiler. No, pero es que pinche Gedeón. ¿Por qué pones a pruebas a Dios? Vamos a hablar de Gedeón, así que estudia la historia de Gedeón y acompáñanos muy pronto en el siguiente podcast. La Biblia está escrita para los jóvenes, Gedeón. Yo fui Joan, ella es Jennifer, esto fue un podcast del Libro Negro. Fue un gusto estar con ustedes, nos vemos pronto. Adiós. Es tiempo que salgamos todos.